compañeros. Mi nombre es Dafne Delis Jurado y como estudiante de la Universidad de las Américas Puebla, de la maestría en Educación Media Superior, preparé esta presentación para explicarles un poco sobre el marco legislativo en México y América Latina. Bueno, la idea es únicamente presentar un panorama general. Precisaré hablar sobre el marco legislativo en México. No es nuevo para nosotros que América Latina se caracterice por profundas desigualdades que marcan a la mayoría de sus países. Pues la mayoría de la gente vive en condiciones de pobreza y miseria, por un lado, y por el otro lado, pues hay sectores de la población que acumulan enormes cantidades de riquezas. Entonces, el Producto Interno Bruto que se destinó para educación en México fue el 6.2, o sea, y hay países que destinan muchísimo menos, como Australia, como Rusia, como España, como Suiza. Los resultados que esperábamos educativamente hablando pues no fueron los esperados, y en estos países, aun que destinan menor cantidad del PIB para la educación, pues tuvieron mejores resultados que nosotros, lo que nos dice que pues a mayor inversión no se garantiza mejores resultados educativos. Esta desigualdad social de la que hablábamos pues crea en las instituciones altos índices de deserción, porque el chico tiene que salir de la escuela, de sus estudios, para ir a trabajar. También hay rezagos tecnológicos muy grandes en todas las instituciones. Faltan computadoras, falta internet o no hay internet en el plantel, etc. Además de que el Estado pues, no genera o no cubre todos los niveles educativos que se requieren. El mecanismo para poder atacar esta problemática que se propone o que propongo pues es una buena educación, ¿no? Desde tiempos de la colonia existían únicamente dos escuelas. Era el Carmecat y el Tecuerchcali. Toda la demás población pues quedaba fuera, ¿no? No recibía educación. ¿Y quiénes eran esas poblaciones? Bueno, los pobres, los indígenas y las mujeres. En 1833 pues es que comienzan a estructurarse las primeras reformas en México, y sobre todo la reforma educativa. Sin embargo, la educación hasta ese momento seguía percibiéndose como dogmática, no había desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes. Los estudiantes tampoco podían como discutir o cuestionar a sus maestros, sino ellos tenían como la verdad absoluta y no se podía como poner en duda. Ya por ahí de 1856 se discutió por primera vez el artículo 3º constitucional para determinar qué profesiones necesitaban un título para ejercerse y cuáles no, lo que ahora denominamos como los oficios. Y bueno, apenas hace 12 años es que se establece que todo individuo tiene derecho a la educación. Sí, de hecho, toda la educación se basaba en los principios cristianos y ya gracias a que se separa como la religión de la educación es que empieza, bueno, es gracias a las reformas y que también se habla como de una educación laica, ¿no? Ahora pasando a las leyes de México, existe la Ley General de Educación, que es lo que hablábamos un poco ahorita que hicimos esta pausa, ¿no? Es cuando empieza a hablarse de que la educación es un derecho inapelable, que es para todos y que además debe ser laica y gratuita. Es el deber del Estado generar oportunidades de acceso para toda la población. Por el otro lado está la Ley General para la Protección del Menor, en donde esta ley avala que todos los niños, niñas y jóvenes de este país pues, tienen derecho a tener una vida, a tener identidad, a no sufrir violencia. Si estas cuestiones que el menor tiene derecho se ven violadas, pues habrá sanciones para quienes no respeten esto. Y finalmente el Manual para la Convivencia Escolar, que busca que padres de familia, los estudiantes, los maestros y todos interactúen para contribuir en la seguridad de los estudiantes. Que tanto los padres, la escuela y el docente reconozcan sus obligaciones y se comprometan a respetarlas, con el fin de fortalecer relaciones pacíficas entre toda la comunidad escolar. El derecho administrativo se define como un elemento informador y transversal. Bueno, las normas jurídicas, por su parte, lo que intentan es como regular las conductas y el comportamiento. Deben estar autorizadas por el pueblo al que van a ser gobernadas, los obliga a actuar de alguna u otra manera
el ser humano pues, es libre de actuar como se le plazca, sin embargo debe enfrentar estas consecuencias jurídicas, a las que yo llegué, por supuesto, pero más allá de actualizar lo que realmente se lleve a la práctica, que se lleve a todas las escuelas y que se conozca, ¿no? Que se dé la prioridad a una educación integral, equitativa, laica, gratuita y obligatoria para todos. Porque todos hemos visto que las leyes tienen muchos años actualizándose, pero no hay realmente un cambio de mentalidad en los estudiantes, aunque se trata poco a poco de que el estudiante sea más participativo, de que tenga más pensamiento crítico, pues hay muchos maestros también que siguen dejando como que solo lo que dice es la verdad absoluta. Entonces, por eso creo que el mayor obstáculo al que nos enfrentamos no es realmente que no haya leyes, sino que no las sabemos, no las conocemos y que tampoco las podemos llevar a la práctica. Aquí están las referencias bibliográficas. ¿Alguien tiene alguna duda? Pues me parece que planteas como varias problemáticas interesantes. Por ejemplo, el tema de la desigualdad. Hace poquito vino una profesora, dio una conferencia que no pude estar, pero algo importante que decía era que el presupuesto en educación en México era sumamente alto. Ellos con el equivalente de ese presupuesto, bueno, tomando en cuenta que su población es mucho más pequeña, pero lo que se invierte en cada estudiante, lo tuvieran en Cuba, y que Cuba es, creo que, el que tiene el nivel de educación más alto en toda América Latina, pues harían maravillas, ¿no? Que la educación fue optada por un sector sindical que hizo que se estacionaran de escuelas entre una región y otra, entre un sector y otro. Y aún así a veces nos llevamos sorpresas, ¿no? Que el niño que obtuvo más alta, o la niña que obtuvo más alta calificación en la prueba, una niña pues, de una comunidad muy pobre, que no recuerdo en la Sierra Norte, la Mixteca, pero que era una escuela muy pobre, y investigando un poquito, el maestro de esa escuela estaba súper comprometido con su misión de educación. Y eso le preguntaba, que cómo le hacían en Cuba para que, porque bueno, sabíamos que los padres estaban comprometidos, los maestros estaban comprometidos y los directivos estaban comprometidos. Dije, ¿cómo le hacen para que los estudiantes de verdad también estén comprometidos? No sé qué. Y entonces ella decía que bueno, que era gracias a que los demás factores estaban comprometidos que lograban que los estudiantes también se comprometieran, ¿no? Y que había muchísimos programas sociales en donde reclutaban como a los jóvenes que están en la calle, así como aquí los que limpian los parabrisas y demás, para que no terminaran en las cárceles, porque se daban cuenta que las cárceles estaban llenas, pues no solamente de gente pobre como aquí, sino de gente joven, gente que debería estar en la escuela. Ubicar como en los modelos de desarrollo por los que ha transitado la nación y compararlo con justo las reformas legislativas, o sea, como ya más detallado que sean. Por ejemplo, la educación que surge en el contexto de la Revolución Mexicana obedece también a un desarrollo del país que buscaba como autonomía, como de dejar este sistema de sustitución de importaciones y más bien como el tema de la nación, como cuál es el futuro de la educación, ¿no? O sea, si bien ha aumentado como o permeado casi toda la educación básica y luego se va filtrando, ¿no? Juegan, ¿no? Ante industrias como la del Audi, por ejemplo, quiénes son los que están siendo contratados, ¿no? O sea, creo que este compromiso del estudiante tiene que ver también con un compromiso, o sea, con una percepción de futuro, ¿no? Que cuando los jóvenes tienen como un futuro seguro porque se los está demostrando el país, pues tienen como mayores aspiraciones de llegar a estudiar, que aunque terminen el bachillerato, o sea, las oportunidades para entrar a una universidad son muy pocas, y de todas esas, los que logran entrar a la universidad y terminarla también son muy pocas. Entonces quisiera comentar que parte fundamental es la actitud del profesor, como lo comentó la maestra. Hemos caído en una cultura del conformismo, que los maestros ya realmente son maestros porque dicen, bueno, doy unas clases y me van un poco de dinero, tengo mi plaza y ya no me preocupo por actualizarme.
realmente yo creo que la figura del maestro se ha demeritado un poco y yo creo que es fundamental para un estudiante contar con maestros que realmente tengan esa vocación. Lo que hacen tiene una trascendencia para tu país, para tu sociedad, para el mundo en el que estás en este momento. Muchas gracias por su presencia, por estar aquí.